Todos hablan, pero cuando suena la campana y te sacan el banquito arriba del rin te quedás solo. Esta exquisita frase, como sabemos, le pertenece al gran Oscar Ringo Bonavena, impregnada de la sabiduría que da el propio vivir, que no siempre está en los libros o en las academias, pero sí en la vida misma. Y de algún modo ilustra, describe muchas situaciones distintas. Los comentaristas de deporte, los críticos de arte. Allí donde hay alguien asumiendo una tarea, trabajando, se reúnen como moscas un montón que, bla, bla, hablan de lo que hace el otro. Pero el que está ahí poniéndole el cuerpo a la tarea, como Ringo, subido arriba del ring, es él, es uno, es el trabajador. Los otros trabajan de hablar del trabajo del que trabaja. Bueno, y esto no deja de también ser de aplicación, desde mi punto de vista, en el ambiente de la educación. Hoy voy a hablar de los maestros, exclusivamente, utilizando con dos aclaraciones el masculino genérico. Cuando digo los maestros, cuando digo el maestro, hablo de aquel que es varón, de aquella que es mujer y de todo otro, otra, otre, independientemente de su autopercepción. Por una cuestión de economía en el lenguaje voy a hablar, insisto, con el término genérico. Los maestros o el maestro. Por ahí se me escapa, digo la maestra. Bueno, disculpe. Y una segunda acotación al respecto es que voy a referirme exclusivamente de los maestros de nivel inicial y nivel primario, educación común, educación especial. No de los profesores de nivel medio, por muchos motivos que no vale la pena pormenorizar, pero que tiene cosas específicas que no siempre todo lo que yo pueda decir en este caso sea de aplicación. Por lo tanto, los maestros, los queridos maestros, mis queridos maestros. Utilizando la perspectiva de Ringo, se debaten en academias, se debaten en congresos, hay presentaciones en la televisión y en distintos medios de teóricos que hablan, no estoy descalificando aquello que dicen, pero el que le pone el cuerpo a la tarea, el que está ahí arriba del ring, con las diferencias del caso, ¿no? Pero del espacio del trabajo, es el maestro. Como dice la gallina, cacarear es fácil, lo difícil es poner los huevos. Y este es un aspecto a tener en cuenta. Reivindicativo, porque todos aquellos que alguna vez estuvimos en la tarea misma, sabemos de la innumerable cantidad de dificultades, de obstáculos que superar en lo diario, hora tras hora, día tras día, mes tras mes, año tras año. La tarea, el territorio donde se desarrolla la tarea. Después, otros pueden conceptualizar, reflexionar, discutir, está muy bien, pero el que le pone el cuerpo cuando suena la campana y te sacan el banquito es el maestro, los maestros, mis queridos maestros, tampoco reconocidos desde todo punto de vista.
ya lo he dicho en otras ocasiones, la expresión social que se cristaliza en un reconocimiento salarial. Otro tema, ya desarrollado. Pero hay otro aspecto que quisiera resaltar. En la actualidad, yo defiendo esta perspectiva, se comprende que la tarea educativa requiere no solo la tarea del maestro específica en el aula, sino también la concurrencia de las miradas de otras disciplinas. Ya lo sabemos, la psicología, la psicopedagogía, el trabajo social, la fonoaudiología, todas estas otras disciplinas que tienen elementos para aportar muy importantes para el desarrollo de la tarea docente. Pero uno debe preguntarse, ¿quién de todos estos es específicamente el profesional de la tarea docente, de la tarea áulica? Es el maestro, que es profesional. A veces, por una cuestión de costumbre, se habla de los profesionales y se aplica esta calificación a estas otras disciplinas, a quienes encarnan estas otras disciplinas. Y nos olvidamos, o algunos se olvidan, de reconocer que el maestro también es profesional y le cabe esta denominación. Quien ha decidido formarse, estudiar y asumir el compromiso diario, vital, existencial, de encarar la tarea directa de la educación de los alumnos, es el maestro. No es el psicólogo, ni siquiera el psicopedagogo, no es el trabajador social, no es el fonoaudiólogo. El profesional por excelencia de la tarea educativa es el maestro. Los aportes de todas estas disciplinas constituyen información fundamental, importantísima, pero que es el maestro quien debe metabolizarla y convertirla en un insumo que se traduje en acción. Pero quien le pone el cuerpo a la acción es el maestro. Por lo tanto, está en el centro de la situación. Y todo lo demás es un entorno que provee de contenidos, de perspectivas, de elementos importantísimos, pero que en definitiva deben ser metabolizados por el maestro y convertidos en acción. Y a veces se ve que hay como una especie de mirada hacia el maestro como si fuera la cenicienta del cuento, al que hay que asesorar, orientar, capacitar desde estos otros lugares. Y no ese es el enfoque correcto, por lo menos desde mi punto de vista, y convencidísimo de esto. No es la cenicienta. Vuelvo a insistir y a machacar como es mi costumbre. Todas estas disciplinas son fundamentales. Pero quien está en el centro de la escena, el que cuando toca la campana y se saca el banquito del asesoramiento, de la información, del diagnóstico, es el maestro. Mis queridos maestros, deberíamos decir nuestros queridos maestros, como sociedad, como conjunto social, aquellos a quienes
le entregamos a nuestros hijos para que sean educados. Pero hay algo más que creo yo es necesario decir. Y tiene que ver con la tarea que le cabe a estas otras profesiones que constituyen un entorno en relación a la tarea del docente. Con el tiempo se van cambiando los nombres. Estamos en un momento de la sociedad donde cambiar los nombres parece que cambia las cosas. Y entonces se llamó en algún momento el gabinete psicopedagógico. Después se dieron cuenta que lo psicopedagógico era un poco acotado. Bueno, los equipos técnicos. Se van cambiando los nombres de este conjunto de profesionales que complementan, que abonan la tarea del docente, del maestro. No sé en la actualidad, hoy también creo que tiene en nuestra región por lo menos otra denominación. Estas denominaciones que terminan siendo siglas, como de un mundo esotérico donde hay que tener la clave interpretativa. Bueno, en torno a las competencias, a la tarea de estas personas, de estos otros profesionales. Desde ya, comprender, volvemos al tema de la comprensión, a partir del arte de su profesión, de las distintas artes, de las distintas, estas otras profesiones, abordar la situación, las características, las circunstancias de cada alumno, de cada pibe que va a asumir, o que asume, o que está asumiendo el rol del alumno. Y de acá surge diagnósticos, pronósticos de educabilidad, pero queda un espacio que para mí entender es fundamental que se aborde. Suele suceder que desde este lugar se cita a los padres de un alumno. Ya empezamos mal, porque no es una citación lo que corresponde. Una citación pertenece al orden de lo judicial, de lo policial, pero no de lo educativo. Porque ¿qué pasa? Se cita a los padres de fulano. Y si los padres no van, que lo van a buscar con la fuerza pública. Es una orden. Lo que debe haber es una invitación. Se lo debe invitar. Hay una diferencia enorme entre citar e invitar. Tuvimos una interrupción con la aparición de Brujilda, una gatita, que no sé si vive con nosotros o no, pero viene todos los días, nos visita, come, a veces duerme un rato, pero bueno, volvemos a la cuestión. No es lo mismo citar que invitar. Cuando uno invita, está ofreciendo algo, no está imponiendo algo. Y este ofrecimiento debe ser lo suficientemente claro como para que aquella persona, aquellos que son invitados, comprendan la importancia de aceptar esta invitación. Primera cosa. Suele darse que, llegados los padres a este lugar, a esta circunstancia a la cual fueron, desde mi punto de vista, invitados o citados desde el otro punto de vista, puede ser que se le digan cosas tales como, mire, su hijo necesita atención psicológica, por tal y cual razón. Ah, muy bien.
Dicen los padres, escuchando a quien le dice esto, que es un psicólogo, una psicóloga. Entonces los padres lo piensan un poquito y dicen, bueno, está bien, aceptamos que lo atiendan. Ah, no, 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 le dice el psicólogo. Acá yo no hago atención de los alumnos. ¿Cómo que no? No, no, la atención de los alumnos la hago en mi consultorio privado, pero acá, en el ámbito de la educación, yo no atiendo a los alumnos. Otro caso posible y frecuente. Llegan los padres y el psicopedagogo le dice, su hijo le vendría muy bien tener atención psicopedagógica. Los padres dirían, pueden decir, muy bien, adelante, lo autorizamos, don psicopedagogo, para que lo asista. No, 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 no. Acá no hago asistencia psicopedagógica, la hago en mi consultorio. Mutilar el arte de estos profesionales en el espacio de la educación es una locura. No tiene ningún sentido, no tiene razón de ser, no tiene ninguna justificación. El profesional que está ahí está en plenitud, con todo lo que compone su arte profesional. Y no puede ser que sucedan estas cosas. Y sin embargo, suelen suceder. No siempre fue así. En algún momento, muy a pesar de cierta norma ministerial, incluso ante la queja de algunos colegios profesionales, las cosas no han sido así. Y cuando un alumno necesitaba atención psicológica y en la estructura del área educativa se disponía de psicólogos, se les concedía, se les proveía de esta atención, porque para eso estaban los psicólogos, además de para todo lo otro que señalé anteriormente. Hay cosas tan raras en la educación estatal que cuesta metérsela en la cabeza y encontrarles algún sentido, alguna razón de ser. En una época, específicamente en el área de educación especial, existían lo que se llamaban normas de admisión, permanencia y egreso, que venían a nuestra región desde la provincia de Buenos Aires. Entre las normas, por citar uno de los aspectos nomás, de permanencia, había algo que decía normativamente que los padres estaban obligados a que sus hijos, los alumnos, recibieran determinadas atenciones indicadas por la autoridad competente. De este tipo, psicológicas, psicopedagógicas, fonobiológicas, que era obligatorio. Entonces uno se preguntaba, bueno, y si no lo hacen, ¿qué hacen? ¿Qué hacemos? ¿Echamos a los pibes? ¿Los sacamos de la escuela? Sí, esa era la idea. Es cierto, esto se daba en un contexto político en nuestro país claramente autoritario, donde las cosas se imponían por decreto, ni siquiera por ley. Bueno, acá en nuestra provincia esto no se aplicó, se rechazó, por lo menos algunos lo hemos rechazado, no lo aceptamos. Pero suponiendo que fuera así, que fuera obligatorio, es feo ya de por sí, pero no importa. Bueno, ¿y quién le provee de estos servicios? Si el Estado tiene la disponibilidad de los profesionales que lo pueden proveer. Pero no, los profesionales de los equipos de educación no hacen tratamiento. ¿Y por qué? No sé. Por argumentos de lo más ridículos. Nada que ver con cuestiones técnicas, no, no. ¿Por qué no?
Entonces el padre, si los padres no disponen de los recursos económicos para que sus hijos sean asistidos en el ámbito privado, se quedan sin esa atención necesaria y complementaria a aquello que todos los días, cuando suena la campanita, hacen mis queridos maestros en el aula. Un especial saludo lleno de afecto y de valoración a los queridos maestros, a mis queridos maestros, que son los que le ponen el cuerpo a la tarea, todos los días, cada hora, mes a mes, año tras año. Un abrazo.